Hola Curiosoners, acaban de entrar a la Dietexon y en la vida solemos tener muchas confusiones con un gran número de conceptos. Entre ellos tenemos algunos términos utilizados principalmente en la rama científica como la biología y la medicina. El ejemplo perfecto está en las bacterias y los virus que mucha gente confunde, y esto es un gran error, ya que son sumamente distintos y el tratamiento utilizado en uno no puede ser utilizado para erradicar al otro. Por esta razón, hoy te explicaré la diferencia entre estos dos conceptos. ¡Vamos con ello! Los griegos utilizaban la palabra ios para referirse al veneno o a las toxinas. El latín modificó esta palabra y la denominó virus, que con el tiempo se asoció a toda sustancia que en el cuerpo provocara enfermedades y que tuviera una rápida reproducción. El acercamiento al conocimiento de los virus llegó gracias a Louis Pasteur en el siglo XIX, que investigaba la enfermedad de la rabia, contagiada principalmente por la mordida de un perro infectado hacia un humano. El gran dilema era que no podía ver al agente infeccioso, por lo que aseguró que existían pequeños agentes que fueron confirmados tiempo después por Martinus Beijerinck, el cual filtró extractos de hojas infectadas de tabaco a través de un filtro conocido como Chamberlain, que era capaz precisamente de filtrar sustancias liberándolas de las bacterias. Su sorpresa llegó cuando notó que después de la filtración las hojas seguían infectadas, por lo que concluyó que existía un nuevo agente infeccioso, el cual se denominó como virus en el año 1899. Eso de ser malo me hace muy feliz. Y hay una razón clave por la cual los virus no podían ser observados: su tamaño. Estos realmente son muy pequeños, midiendo entre 20 y 300 nanómetros. Para que te des una idea, el nanómetro es la millonésima parte de un milímetro, o sea, divide el milímetro en 1.000.000 de partes y cuenta de 20 a 300 de estas. Ese es el tamaño aproximado que tiene un virus. Los microscopios ópticos de la época eran incapaces de captarlos, y no fue hasta la creación del microscopio electrónico, que empleaba electrones en vez de luz visible y tenía rangos de visión mucho más grandes, que los virus se pudieron observar. Estos pueden ser muy variados, pero todos comparten algo, y es que están hechos de un ácido nucleico que aseguro que conoces, ya que pueden estar hechos o de ADN o de ARN, acompañados de proteínas y en algunos casos de lípidos y glúcidos. Trasladándolo a nosotros, usualmente en nuestro cuerpo, el ADN se convierte en ARN para sintetizar o crear proteínas. Lo primero que tienes que conocer es que el virus no es considerado como un ser vivo, ya que por sí solo es más inútil que poner limpiaparabrisas en un submarino. La forma correcta de referirse a él es como una partícula infectiva, ya que su verdadero peligro radica cuando se introduce en una célula viva, por lo que son más que nada parásitos obligados, recordando que el parásito es todo microorganismo que vive a costa de otro y se beneficia de sus procesos y nutrientes. La célula en la que se introduce un parásito se conocerá como huésped, así que en síntesis, un virus necesita sí o sí una célula en la cual introducirse para aprovechar el metabolismo de la misma a su favor. La estructura de un virus usualmente se comparte entre los distintos tipos y es la siguiente. En su centro se encuentra el genoma o nucleoide, que contiene el ADN o ARN del virus, y este le otorgará al virus su capacidad infecciosa. Si el ADN o ARN es de una cadena, se conoce como
monocatenario, y si contiene 2 cadenas será bicatenario. Recordemos que la principal diferencia está en que el ADN contiene timina y el ARN uracilo entre sus bases nitrogenadas, o sea, el ARN no puede tener timina y el ADN no puede tener uracilo, pero este es otro tema. Este ADN o ARN se encontrará rodeado de una estructura conocida como cápside, la cual se encargará de proteger al material genético y que está compuesto principalmente de capsómeros, que a su vez son estructuras proteicas, es decir, lo forma un número limitado de proteínas. El conjunto del ácido nucleico y la cápside se conoce como nucleocápside y dependiendo del tipo de virus tendrá una forma distinta, aunque en tema de virus a la forma le diremos simetría, que son las siguientes: de icosaedro, es decir, una figura de 20 caras, como vendría a ser el virus del papiloma humano, que ataca principalmente a las células animales y por ende al ser humano. Helicoidal, o sea, en forma de hélice o parecida a la forma de una escalera de caracol y que ataca exclusivamente a células vegetales. También tenemos a los virus binarios o complejos compuestos de 2 partes, una cabeza que vendría a ser el núcleo cápside y una cola compuesta por un cuello, una vaina y fibras. En este caso, por ejemplo, la cabeza puede ser un icosaedro y la cola tener forma helicoidal. Estos virus complejos son conocidos por atacar bacterias, por lo que entrarían en el rubro de los bacteriófagos, que valga la redundancia, son el conjunto de virus que atacan a las bacterias. Entonces, los virus que afectan a los humanos son los icosaédricos y los complejos que pueden infectar a las propias bacterias que se encuentran en nuestro cuerpo. Existen virus cuyo núcleo y cápside está protegido por una estructura externa conocida como envoltura. Si el virus no la posee, se dice que es un virus desnudo. ¡Rayos! ¡Está desnudo! Los virus desnudos tienden a ser más resistentes ante detergentes, ácidos y temperaturas. Lo que está diciendo es que soy indestructible. Mientras que los virus envueltos son mucho más débiles. El ejemplo perfecto es el virus causante de la pandemia actual, que al estar envuelto es muy vulnerable ante el jabón o los detergentes. Ya sea desnudo o cubierto, tanto la cápside como la envoltura contienen proteínas víricas que pueden adherirse o pegarse a las proteínas que se encuentran en las células de nuestro cuerpo. Entonces deben existir proteínas de fijación y proteínas de recepción. Al proceso en el que la proteína de un virus se adhiere a la proteína de una célula sana se le llama adsorción o fijación. Una vez logrado esto, el virus entrará a la célula sana, ya sea de manera completa o solo trasladando su ADN o ARN. A esto se le conoce como penetración. Si el virus entró completamente, la cápside se degradará para dejar libre a la información genética del virus. A esto se le conoce como descapsidación o desnudamiento. Una vez dentro, podemos decir que el virus altera completamente el funcionamiento de la célula, la convierte en su esclava, ya que la controla en su beneficio. ¿Y qué va a buscar principalmente el virus? Pues evitar desaparecer. ¿Y cómo lo logrará? Multiplicándose. Como te lo dije en un inicio, las células sintetizan proteínas mediante ADN y ARN. Esto se logra mediante 2 procesos llamados transcripción y traducción. El ADN no puede generar proteínas si antes no se transforma en ARN, por lo que la transcripción se encarga de hacer copias de ADN en forma de ARN y enviarlos al ribosoma, un orgánulo encargado de la síntesis o producción de proteínas, y la traducción se encargará de formar aminoácidos a partir del ARN que se acaba de recibir. ¿Qué forma las proteínas? Pues nada más y nada menos que los aminoácidos.
aminoácidos. En un virus pasa lo mismo, pero la diferencia es que se hará con el ADN infectado que el virus inyectó a la célula. Si el virus está compuesto de ADN, este proceso empezará en el núcleo de la célula huésped, haciendo que ésta lo replique en forma de ARN infeccioso para llegar al ribosoma y comenzar a hacer proteínas virales que utilizará tiempo después para cubrir a su propio material genético, es decir, que volverá a crear cápsides que envuelvan al virus y que finalmente saldrán de la célula para infectar a otras células sanas, comenzando un proceso de replicación increíblemente alta en la que un solo virus puede generar hasta 100.000 copias de sí mismo. Los virus ARN pasan de manera más acelerada a los ribosomas, ya que no tienen que pasar de ADN a ARN. ¡Mi mente es superior a la de los demás! En lo personal se me hace extremadamente inteligente su forma de replicarse, ya que lo hace de una manera muy sencilla y extremadamente rápida sin que la propia célula lo note, porque usa sus propios procesos para pasar desapercibido. Por último, cuando los virus se enfrentan a cambios en su entorno, tienden a adaptarse. La manera en que lo hacen es mediante las mutaciones. En este rubro, los ARN tienden a mutar de una manera mucho más agresiva, ya que los virus ADN cuentan con una enzima llamada ADN polimerasa, que es capaz de corregir y detectar los errores. O sea que si en la secuencia genética de un virus de este tipo se encuentra una anomalía, esta enzima es capaz de corregirla para que el virus se mantenga estable, mientras que en los virus ARN no. Algunos ejemplos de virus ARN son los causantes de la hepatitis, la fiebre amarilla, la influenza, el SIDA y el causante de la pandemia actual. Virus que precisamente al mutar continuamente y por ciertos mecanismos que tienen, son difíciles de controlar y de eliminar completamente. Por otro lado, y al saber de manera más completa qué es un virus, explicar a las bacterias no es muy difícil. ¡Ya nos exhibiste! Su nombre proviene del griego batería, que significa bastón, nombre dado por su forma. Estos son microorganismos celulares mucho más grandes que los virus, ya que su tamaño varía entre los 0.2 y los 500 micrómetros. Esto significa partir en 1000 a 1 milímetro, nada que ver con el millón de los virus. Las bacterias no necesitan introducirse en otras células para reproducirse, a excepción de unas cuantas, ya que ellas tienen mecanismos productores de energía y dentro de ellas tienen material genético junto con ribosomas, lo que las hace capaces de generar sus propias proteínas y de multiplicarse por ellas mismas. Eso no era lo que tenía en mente. Lográndolo mediante un proceso llamado fisión binaria. Para entender esto de mejor manera debemos saber que en este mundo existen dos tipos de células. Las primeras son las eucariotas y las segundas son las procariotas. Lo que las diferencia principalmente es que una tiene núcleo y la otra no. Ejemplos de organismos eucariotas somos nosotros, las plantas, los animales, los hongos y las algas, mientras que el ejemplo más claro de los procariotas son las bacterias, que al carecer de núcleo, su material genético se encuentra en el citoplasma, una parte que en nuestras células rodea al núcleo, que como ya dije, en las procariotas no existe. De acuerdo a su forma, pueden ser bacilos si tienen forma de bastón, cocos si tienen forma redonda y espirilos si tienen forma de espiral o de hélice. La fisión binaria, en palabras simples, es cuando una bacteria crece al doble de su tamaño y posterior a eso se divide en dos bacterias exactamente iguales. La fisión en un virus es imposible de lograr, ya que no tiene la capacidad de crecer o aumentar su tamaño. Mientras un virus es capaz de copiarse unas 100.000 veces, una bacteria solo es capaz de hacer 2 copias de sí misma. Existen muchos tipos de bacterias y, de hecho, la mayoría de estas no hacen daño,
menos del 1% de ellas causa enfermedades y por el contrario, muchas son útiles, pues pueden ayudarnos a digerir los alimentos, destruir células causantes de enfermedades y hasta darnos vitaminas. Me juzgan sin siquiera conocerme. El problema es que algunas son capaces de generar efectos contradictorios en el ser humano. Ejemplo de bacterias peligrosas está la de la cólera, el tétanos, la lepra, la peste negra, la tuberculosis y de muchas formas de neumonía. Muchas de estas bacterias contienen toxinas y las toxinas son, en general, específicas de cada especie. Por ejemplo, la toxina responsable de la difteria es diferente de la responsable de la cólera. Las bacterias también pueden atacar directamente a los tejidos, bloquear vasos sanguíneos o conductos importantes del cuerpo, o generar una respuesta inmune que en vez de ayudarnos, daña al cuerpo. Ciertos microorganismos producen sustancias químicas que resultan tóxicas para algunos hongos, bacterias y virus específicos. A estos se le conocen como antimicrobianos. Dentro de estos antimicrobianos hay un grupo que afecta directamente a las bacterias. Estas sustancias, entre las que se incluyen la penicilina y la streptomicina, son los denominados antibióticos. Cuando producen la muerte de las bacterias se llaman bactericidas y cuando impiden su crecimiento o reproducción se conocen como antibióticos bacterioestáticos. Los antibióticos se crearon para atacar directamente a la membrana o para impedir que ésta realicen la síntesis de proteínas necesarias para seguir viviendo. Es por esta simple razón que si tratas una enfermedad viral o producida por un virus con antibióticos, no vas a lograr nada, pues su estructura es totalmente distinta a la que está dispuesta a atacar el antibiótico. ¿Por qué no puedo hacer nada bien? Razón por la que el abuso de estos compuestos en los últimos años ha favorecido el desarrollo de bacterias resistentes a su acción en vez de ayudarnos. Es por esto que nunca debes suministrar antibióticos sin saber realmente el tipo de enfermedad que tienes. A su vez, un antiviral no servirá contra una enfermedad bacteriana. Los virus usualmente se combaten con vacunas porque básicamente estás ingresando el virus al cuerpo, pero de manera muy debilitada para que nosotros generemos anticuerpos contra este. Estas son las generalidades que te permitirán diferenciar completamente a los virus de las bacterias y que permitirá que no te automediques cuando no sea necesario. Si el video te gustó, te invito a dejar un gran like, comentar, suscribirte, compartir y activar la campanita para no perderte de ningún dato curioso. Agradezco a mi gran amigo Armando Negrete Cruz por la idea de este video. Muchas gracias por todo el apoyo y sin mucho más que decir, me despido. Muchas gracias y hasta luego.